Y ahora a través de estos tres conceptos, vámonos a lo que es a la historia de la psicología. ¿En qué año para mí da partidaria la iniciación de la psicología? El origen de la psicología indica que en el año 1879 se fundó el primer laboratorio de psicología experimental en una universidad de Alemania por el psicólogo y filósofo Wilhelm Wundt. Este psicólogo es nombrado el padre de la psicología, así que no piensen de que es Sigmund Freud. Sigmund Freud se los va a tocar ahorita, pero Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de este psicólogo a la sociedad y a la rama de la ciencia de la psicología? Él desarrolló el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, para estudiar experiencia inmediata y observable a través del método experimental. Formuló una psicología sociohistórica del desarrollo de la humanidad que estudia las formas de comportamiento colectivo, buscando desarrollar la historia psicológica de la humanidad, abordando la esencia de los pueblos, buscando cómo la diversidad se transforma en comunidad. Este escribió su primer libro, Contribuciones a una teoría de sensopercepción, donde desarrolla una teoría perceptiva y plantea un programa de psicología. Trabajó en el Instituto Experimental creado por él mismo, donde se especializó en el método de la psicología introspectiva, siendo el principal representante del estructuralismo que plantea el estudio científico de la conciencia. Buscó nuevas estructuras elementales del proceso de la conciencia para descubrir sus últimos elementos, los cuales estableció como los sensoriales, las imágenes y los sentimientos. Utilizó como medida experimental el tiempo de reacción, entendiendo como el tiempo que tarda un sujeto en reaccionar a un estímulo, e hizo las primeras localizaciones somáticas en el cerebro relacionadas con las conductas, es decir, vincular partes del cerebro con la conducta del sujeto. Para el estudio de la mente humana, Wundt realizó una investigación donde considera primero el desarrollo histórico de las personas, puesto que la vida de cada sujeto individual es demasiado corta, por lo que él debe tener en cuenta que el estudio de la humanidad, más no un solo individuo para entender la mente. O sea, él realizó un estudio en masas. Él buscó la manera y entendió que el proceso humano y el proceso de la vida era muy corto. A mí me parece muy interesante el tema donde él utilizó como medida experimental el tiempo de reacción que tiene un humano ante una ante un acto, digámosle, por decirlo así, o ante un estímulo. No sé si ustedes han sabido el tema cuando alguien, se los pongo en dado caso, un ejemplo más sencillo, uno le da un banano a un mono, este va a tener una reacción de felicidad, de emoción, de gratificación con la persona que le está realizando esto. Y él buscó a través del humano ver la reacción que tenía ante ciertos estímulos, el tiempo que reaccionaba la mente, o sea, el proceso que se tardaba para conectar esa reacción ante el estímulo que le estaban generando. Obviamente, pues todo esto era practicado y fueron más de 60 años, incluso todavía siguen estudios sobre este proceso que él realizó. Ahora vamos a algo. Porque él es el padre de la psicología, principalmente por el hecho de que él fundó lo que es el primer laboratorio psicológico, y el tipo comenzó a indagar en la mente humana y a hacer los procesos cognitivos, a estudiar los procesos cognitivos y el tiempo que tiene el cerebro para conectar, o sea, todo lo que es el proceso de razonamiento, del habla. El tipo buscó de todas las maneras, incluso en una Alemania donde en los años donde él estuvo, parte del tiempo donde él vivió, comenzó lo que era la Segunda Guerra Mundial, que en ese tiempo todos los batallantes, ahí surgieron varios psicólogos desarrollados a través del proceso donde él elaboró lo que es el estudio de la psicología. Ahora vamos con algo también. Hoy sí les toca lo que es al padre del psicoanálisis, a Sigmund Freud. En 1856 nació Sigmund Freud, fue un médico austriaco considerado el creador del psicoanálisis. El psicoanálisis no es considerado como una ciencia ni como una derivación plena de la psicología. Este método causó gran revuelo en su momento y se basa en intentar explicar el comportamiento humano para dar solución a problemas mentales. ¿Cómo se basó en esto? Su objetivo era trabajar con el inconsciente para ser consciente de sus problemas y traumas que existen, a empezar a cambiarlos para ayudar al paciente. O sea, ¿qué queremos decir? De que el humano está dividido en el yo, en el super yo, y él buscaba la manera de cómo el super yo, que era lo que internamente nosotros guardamos, saliera a flote para poder
tener una solución más sencilla o buscar una solución a través del inconveniente que estaba pasando el paciente. Sigmund Freud es uno de los personajes más influyentes en lo que es la psicología, esto debido a su gran aportación con el psicoanálisis. Se graduó de medicina y se especializó en el sistema nervioso de los peces, trabajando como investigador. Más tarde comenzó a trabajar en el Hospital General de Viena y empezó a desarrollar la teoría del psicoanálisis. Y ahora vamos, ¿cuáles son las teorías principales del psicoanálisis? El psicoanálisis es una técnica psicológica basada en analizar, acceder e investigar la información del inconsciente de un paciente. El objetivo es descubrir los deseos, frustraciones y experiencias traumáticas que le afectan en sus comportamientos. El terapeuta pretende con ello acceder a esta información para dar una solución al problema del paciente, como los indicaban anteriormente. Las características principales del psicoanálisis de Freud son las siguientes. Y vamos a varios puntos. Los sueños son una parte muy considerada y tenida en cuenta por Freud, ya que descubre que a través de ellos también se puede llegar al inconsciente. Tiene en cuenta también los deseos sexuales del ser humano y su desarrollo en esta área. Ahí es donde entran las tres etapas que indica Freud, lo que es la etapa fálica, la etapa anal y la etapa latente, perdón. Teniendo en cuenta todos estos, distingue tres etapas claramente. Vamos por la etapa oral, que es la primera, en la que el bebé siente el placer de tomar el aliento cuando succiona de la teta de la madre. En la etapa anal, donde el bebé siente el placer y el conflicto que desarrolla en esta área. Y etapa fálica, que es la más conflictiva, donde el niño se da cuenta de las sensaciones de placer que tiene cuando se lleva las manos a su aparato genital, así como las diferencias que existen de sexo, y analiza el complejo de Edipo. Es ahí donde también su teoría es muy controversial, e incluso su propia hija Ana Freud le debate esta teoría a través de un estudio donde ella realiza, que también se da más adelante, ya después de la muerte de él, que Freud murió debido a un cáncer de garganta. Es lo que la gente más o menos sabe. Y es de lo que la gente más quiere hablar. No quieren hablar de lo importante que este tipo contribuyó al desarrollo cognitivo del ser humano. También estructura la mente en tres estados. Ahí es a donde les decía, el super yo, que está relacionado con la visión y la mirada de los padres por encima de la propia. El yo, que actúa como guía de lo que ocurre, de la visión, de la realidad. Y el ello, que se caracteriza por los impulsos más primarios. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? El humano busca, a mi parecer, y apoyo mucho la teoría de Freud en este sentido, porque el humano está dividido en la mente en tres estados: en el yo, en el super yo y en el ello. El super yo, vamos con algo que está relacionado con la visión y la mirada de los padres por encima de la propia. ¿Quiénes son las primeras personas encargadas de vernos en el mundo? O darnos los primeros impulsos de vida, de relación, son nuestros padres. Entonces él dice, o sea, en el super yo tenemos la etapa donde la visión y la mirada de los padres por encima de la propia, donde tenemos de que ellos son nuestra autoridad, por decirlo de esta manera, y ellos son la parte de funcionalidad que nos damos a nosotros para podernos desenvolver en la vida. Son nuestros líderes, por decirlo así. O sea, nosotros no tenemos una imagen más presente y más de guía que nuestros padres. Y es ahí donde entra el yo, que actúa como guía de lo que ocurre, de la visión de la realidad. O sea, es ahí donde para mí entra lo que es la autocrítica y el criterio de cada uno. A cierta edad ya comenzamos a tener una autocrítica de esto debido a varios factores que han pasado en tu vida posiblemente o algo. Entonces buscamos una autocrítica, y es ahí donde trabaja el yo, que el yo busca cuestionarte todos estos inconvenientes donde decís, bueno, este acto se ve reflejado en esto, y por qué hicimos esto. Es donde el yo actúa, y a través de lo que ocurre, a través de lo que ve, busca cuestionarte todo este tipo de cosas. Es ahí donde la etapa del super yo pierde el papel que estaban teniendo, por decirlo, los papás en este momentito. Y el ello, que se caracteriza por los impulsos más primarios. ¿Esto qué quiere decir? Se caracteriza más que nada por los impulsos físicos, por decirlo a mi parecer. Nos guiamos, el ello se caracteriza para mi parecer, incluso
por mucho de la etapa sexual del humano. O sea, buscamos a través del ello justificar nuestros actos por los impulsos que nos genera algo. La emoción de tener a nuestro primer amor, la emoción de hoy en día lastimosamente que nos produce, la excitación que nos produce el consumismo de tener un teléfono nuevo, un carro nuevo, ciertas comodidades que nos han creado. Esto es trabajado a través del ello. La psicología social ha trabajado mucho esta parte del ello y ha sido la encargada y la precursora de querer hacer al humano más consumista. Les hablaba del tema de la psicología hoy en día porque para mí es algo muy importante, es algo muy vital y hoy en día también ha sido dejado por aparte. Esto, al menos aquí en Guatemala, el estudio de la psicología está muy separada por ramificaciones. Ya no nos hacen personas pensativas buscando un desarrollo social, sino que nos hacen personas productivas. Porque voy con esto, o sea, se los platicaba en el anterior video. Mi carrera hoy en día está dividida en lo que es psicología social, psicología industrial, psicología clínica, psicología infantil. Porque hay tantas derivaciones, porque hoy en día hay más gente que está buscando plagarse en muchos temas por el interés económico que éstas generan. Pero que lo que pasa cuando uno se mete en lo que es a la psicología, a mi parecer, busca intrometerse en la mente de cada uno, busca incluso analizar los procesos mentales que nosotros tenemos y cómo es de que todo está tan interrelacionado. Entonces hoy en día para mí es muy interesante y por eso les dejo estos videos. También les pido que me dejen su crítica y su información, alguna duda que tengan, porque me gustaría seguir subiendo estos temas para que nos sigamos informando de cosas que en realidad son muy importantes. No dejar de pensar, no dejar de dudar. Actualmente estoy leyendo este libro de Animales a Dioses, el cual mi hermano me dio. Entonces, para que lo conozcan un poco, también estoy leyendo dos libros más que son estos, que es El arte de amar de Eric Fromm, que es un sociólogo y psicólogo, y también este que no lo he comenzado a leer, que es La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. Les dejo como referencia a esto para que puedan hacerlo. Si en dado caso les gusta o algo, pues que me puedan compartir.